O sea, pero pregúntale bien. Escuche bien. Voy a empezar a escribir. Listo. Ya. Bueno, continuaremos. Como les decía hace rato, la bacteria, el Streptococcus, vive con nosotros en nuestra piel. Y mientras esté ahí, no es ningún problema. El problema es cuando la bacteria ingresa a los tejidos. Ahora, esta bacteria es la que más enfermedades produce en el ser humano y es la que más nos ataca. La que vamos a tratar más, van a haber más tratamientos en caso de esta bacteria. Bueno, si ustedes ven, aquí dice Streptococcus sp. En las anteriores bacterias que vimos, los Clostridium, acuérdense que hemos visto varios, 4 Clostridium, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, difficile y el Clostridium botulinum. Son los 4 Clostridium. Clostridium es el género y cada uno de los otros la especie, ¿no? Clostridium perfringens, entonces perfringens es la especie, Clostridium tetani, tetani es la especie. El género es Clostridium. En este caso, cuando ustedes ven Streptococcus sp, eso significa que vamos a ver a todo el género. O sea, no vamos a ver, como las de hace rato, bacteria por bacteria, especie por especie. En este caso vamos a ver todo el género, y es un género que tiene muchas especies, ¿no? Entre las que más nos atacan está el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus lacteae, ¿no? Y otros más. No necesitamos ver especie por especie, porque todas producen lo mismo. O sea, no necesitamos ver uno por uno porque sería repetir, repetir, repetir. Por eso vemos todo el género en uno. Como su tratamiento todo es lo mismo, vamos a ver a todo el género de Streptococcus. ¿Ya? Bien, producen, como les decía, muchas enfermedades en el ser humano. Una de las enfermedades que suele producir son las infecciones respiratorias agudas. Son podemos decir, son las enfermedades que más produce esta bacteria. Las famosas IRAS, que les llamamos, IRAS, que es la sigla de esto, ¿no? Infecciones respiratorias agudas. Entre estas tenemos la faringitis, laringitis y amigdalitis, y las combinaciones de estas, ¿no? Faringoamigdalitis, por ejemplo. ¿Quién de ustedes no ha tenido una faringitis o una amigdalitis? Todos. Entonces, pues les decía que esta bacteria es la que más nos ataca. ¿Ya? Todas estas enfermedades se van a caracterizar porque producen tos, dolor de garganta y fiebre. Si una persona que tenga esos 3 síntomas, tos, dolor de garganta y fiebre, es una IRA. Y el primer sospechoso es esta bacteria. ¿Ya? Ahora, sin embargo, los virus, principalmente los virus productores de gripes, resfriados comunes, como los rinovirus, coronavirus,
el virus de la influenza, producen la misma sintomatología, o sea, también producen también iras. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarla si es viral o bacteriana? La clave está en la flema. Por eso aquí dice tos generalmente productiva. ¿Ya? Esa palabra productiva se refiere a que está produciendo flema. ¿Ya? Flema. Ahora, en las virales, generalmente no hay flema. Suele ser una tos más seca, con picazón de garganta, ¿ya? Y más seca. Y si es que hay flema, suele ser muy escasa, general blanca o ligeramente transparente. En cambio, cuando es esta bacteria, la flema suele ser más abundante, suele cambiar de color, suele empezar con transparente, volverse luego blanca, luego amarillenta como con pus, luego verdosa y por último se vuelve grisácea, ¿no? Para luego, si es que curamos, desaparece. En algunos casos incluso puede tener manchitas de sangre. De todas maneras, toda flema que está amarillenta, verdosa, es esta bacteria. ¿Ya? Entonces, así lo diferenciamos de la viral de la bacteriana. Entonces, esa es la enfermedad más frecuente. ¿Ya? La otra enfermedad es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que no es producida directamente por el estreptococo, sino que se debe a que nuestro cuerpo fabrica anticuerpos contra el estreptococo. Pero el problema está en que el estreptococo tiene una proteína en su membrana que se parece a una proteína nuestra. Por lo tanto, lo que suele pasar a veces, principalmente si la persona se expone mucho a este estreptococo, es que esos anticuerpos que tenían que atacar al estreptococo nos terminan atacando a nosotros mismos. En otras palabras, la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune, la cual nuestros propios anticuerpos nos atacan, pero esto es desencadenado por el estreptococo, ya que sin el estreptococo no enfermaríamos de fiebre reumática. O sea, tenemos que estar enfermos de alguna enfermedad del estreptococo para desarrollar fiebre reumática. Es muy frecuente en niños que suelen tener constantemente amigdalitis o que tienen caries, ¿no? Que no son tratadas, o lesiones de piel muy frecuentes, o sea, carachitas, cositas donde la bacteria puede fácilmente entrar y producir este proceso. Ahora, la fiebre reumática va a tener como síntomas fiebre, ¿no? Artritis migratoria, hoy te voy a explicar cada uno, dolor subcutáneos, eritema marginado, coria y cardita. Estos síntomas no son continuos, suelen ser cíclicos. Significa que un día está bien, otro día está mal, así, ¿no? Entonces, puede que un día se levante con fiebre, con dolor articular, al día siguiente se levanta chalita como si no había pasado nada, otro día otra vez, así. Ya son ciclos que suele tener el paciente. La artritis migratoria es una inflamación articular. Por si acaso, la palabra artritis significa inflamación de articulación. No hay que confundir con reumatismo ni artritis reumática. No. Cuando usamos la palabra artritis solamente es que las articulaciones se están inflamando. En este caso, esa artritis es migratoria y eso es clave para diagnóstico de esta enfermedad. La artritis migratoria es cuando las articulaciones que se van inflamando van cambiando. Eso significa, por decirles, un día le duele el hombro, al otro día ese hombro está bien, pero le duele la rodilla, ¿no?
luego está bien la rodilla, luego la cadera, luego la rodilla otra vez, luego el hombro, así, ¿no? Entonces, va cambiando de articulación a articulación. No es la misma que duele todo el tiempo, ¿no? Va rotando, va migrando, como dice ahí, va migrando. ¿Ya? Eso es importante para diferenciar de enfermedades reumáticas, en las cuales el dolor siempre es en la misma articulación. En cambio, este va cambiando. Puede ser cualquier articulación, pero le gustan más las articulaciones grandes, ¿no? Muñeca, codo, hombro, tobillo, rodilla y cadera, ¿ya? Pero puede ser cualquier otra, pero ahí es donde más suele atacar. Pueden aparecer nódulos subcutáneos, ahorita les voy a mostrar también imágenes, son unas bolitas de grasa que se forman en algunas partes del cuerpo, ¿ya? Principalmente en el dorso de la mano y cerca del codo. También aparecen y desaparecen. Ya el paciente te suele venir diciendo que le sale un tumor, pero que desapareció y volvió a aparecer otro, así. Luego está el eritema marginado, que son ronchas. No sé, alguna vez han tenido ronchas por alergia, pero lo que lo hace diferente es que estas ronchas no tienen un margen más rojo, de nombre de marginado. Es como si a la roncha le hayan dibujado un margen por encima, rojito, cerca del borde de la roncha, ¿no? Y eso nos da esa característica que vamos a ver ahorita, también les voy a mostrar. Luego está la corea, que son movimientos involuntarios, que suelen también aparecer y desaparecer. Incluso en algunos pacientes es tan intenso el movimiento involuntario que camina como si estuviese bailando, y le solemos llamar el baile de San Vito. También vamos a un videito ahorita para ver. Luego estaría la carditis, que es cuando se inflama el corazón, que este es tal vez lo que más le tienen miedo de la fiebre reumática, y que en la mayoría suele ser asintomático. O sea, el corazón está inflamado, pero no tienen síntomas. En algunos casos puede tener un poco de dolor de pecho, un poco de fatiga, cansancio, ¿ya? Y bueno, en casos más severos puede haber daño valvular, que puede llevar a insuficiencias cardíacas o paros cardíacos incluso, ¿no? ¿Qué sería la fiebre reumática? Bueno, vamos a ver esos nódulos y ese eritema para que sepan reconocerlo. Bueno. A ver. Entonces, son, como decía, bolitas que suelen aparecer en algunas partes. Por ejemplo, esta está bien. Esta imagen. A ver, unas como tumores, suelen ser duritos, ya, en esta zona del codo o el dorso de la mano es lo más común. ¿Sí? Aparecen y desaparecen. Vamos a ver. Mucho lo que ven ahí no es. Este sí. Miren los codos. Ahí. A ver. Ok, otro en un codo. Ahí está. No, son bolas. Así. Este de acá. Bueno, tengo que cortar. No quiero. Bueno. Esa bolita que ven ahí y esta otra de aquí abajo. Esos son los nódulos subcutáneos que suelen aparecer. Ya. Bien. El otro síntoma es el eritema marginado. A ver, acá. Bueno, es así. Son como ronchas, pero que tienen un margen dibujado. ¿Ya? Esta, por ejemplo, mira esta ronchita, ahí, ¿no? Aquí hay otra, sí. Está por acá. Aquí múltiples ronchitas dibujadas. Este incluso, miren cómo se ve bien clarito. La piel aquí podemos ir sana.
de la roncha, ¿no? Toda la roncha por acá, y vean cómo el borde es más rojo y se nota un borde o un margen y da el nombre de eritema marginado, ¿no? Entonces, si ustedes ven ronchas, si son del mismo color, es una roncha por alergia, otro, ¿no? Como en este caso, miren, el color es parejo. Eso, por ejemplo, es una alergia. Pero si ustedes ven que el borde está bien marcado como el anterior, ese es un eritema marginado. Aquí, por ejemplo, este, miren, como se ve bien clarito el borde del margen del eritema, ¿no? Aquí el centro es más rojo y el la piel sana. Ese sería el eritema marginado. Vamos a ver la famosa coria que le decía. A ver. O sea, este es un video bien típico que suelo mostrarles. Lo van a encontrar en YouTube. Es un niño. Ya. Ahí está. Vayan viéndolo. Voy a subir un poco el audio que dicen que no se escucha mucho. Ahí está. Ya. Yo creo que ya se escucha mejor. Entonces están viendo, ese es un niño con coria. De repente a usted le sale un poquito entrecortado, pero ustedes le ponen, como han visto, coria en el YouTube, y le va a salir más fluido. Ya, es un niñito que está moviéndose de forma involuntaria, no puede controlarlo. Eso le viene de rato en rato, ¿no? Incluso cuando no pueden caminar. Esa es la famosa coria, ya que es producido por esta enfermedad. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad. La otra enfermedad, entonces, es la meningitis. La meningitis es cuando la bacteria ataca las meninges, que son las membranas que se encuentran rodeando al cerebro. Entonces, es una enfermedad muy delicada, ya que puede producir la muerte del paciente o incluso secuelas bastante severas de por vida. Por eso es importante reconocerla rápidamente antes de que haya daño cerebral. ¿Qué síntomas va a tener la meningitis? El primero, fiebre intensa. Y aclararemos sobre este punto que la fiebre es parte de la enfermedad. Eso está claro porque la gente suele creer que cualquier fiebre se convierte en meningitis, lo cual no es cierto. La fiebre no da meningitis. Ahora, otra cosa es que el paciente que tiene meningitis le viene fiebre. ¿Ya? Entonces, la fiebre en este caso es síntoma de la enfermedad, pero no significa que haya tenido fiebre y le haya causado esto, por si acaso, porque es muy común que la gente crea eso. Otro síntoma, y que es importante, es la cefalea progresiva. Este síntoma a veces no es muy valorado, pero es el síntoma más temprano y el que más nos puede guiar sobre que está pasando algo en el cerebro del paciente. ¿Ya? Es un dolor de cabeza, pero que va aumentando de a poco. ¿Ya? O sea, no es un dolor brusco, intenso, sino el paciente suele quedarse que le duele suavito, ¿no? Y conforme van pasando las horas, los días, empieza a empeorar, ¿no? Va a dolerle más y más, hasta el punto de alcanzar un dolor desesperante. El paciente incluso se golpea la cabeza, porque incluso llega un punto que ni los analgésicos le van a calmar. Entonces, este es el síntoma que hay que valorar más.
Si la persona tiene fiebre y se queja de que el dolor de cabeza va aumentando, o sea, no está igual, sino va aumentando, hay que sospechar de esto. El otro síntoma, y que es fácil de reconocer si uno lo sabe interpretar, es el vómito en escopeta. ¿Ya? Ese es un vómito, pero ¿qué es lo que lo hace diferente al vómito que ustedes conocen? Todos ustedes alguna vez han vomitado alguna vez en su vida, así que saben qué es lo que se siente. Normalmente un vómito común y corriente avisa, ¿no? Significa que uno sabe cuándo va a vomitar, ¿ya? Uno sabe que va a vomitar y le da por lo menos para correr unos cuantos pasos o voltear la cara hacia algún lado, ¿no? Y vomitar. Por lo tanto, el vómito común, lo primero, avisa. Segundo, el vómito no es muy fuerte y sale, podemos decir, como un chorrito ahí cerca de la boca, ¿no? Cerquita, ¿no? Ese es el vómito común y corriente que ustedes han debido ver alguna vez o lo han sufrido. El vómito en escopeta, lo primero, no avisa. O sea, ni siquiera tienes un segundo para voltear la cabeza. Es brusco, intempestivo, donde está el paciente hablando de golpe, sin aviso. Brusco. No hay ni náuseas ni nada. Directamente vómito. Lo segundo es que es tan intenso que el vómito va a lejos. Por eso se llama en escopeta. No que caecito como los vómitos. Bota lejos como las películas que han visto del Exorcista y otros. O sea, lejos. ¿Ya? Salpica por todo lado. De ahí el nombre de escopeta. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos un vómito así, brusco e intenso, hay que sospechar también de meningitis. ¿Ya? Es bien característico. El siguiente síntoma es la rigidez de la nuca. Se le pone duro el cuello en la nuca, tanto niño como adulto. Se le va a poner duro, le va a costar mover el cuello. ¿Ya? Y, por ejemplo, el niño, a menos los bebecitos, cuando los echamos, le agarramos la cabecita y tratando de sentarlo, ¿no? Agarrando la quisita en la nuca, lo normal es que el cuello tuerza, ¿no? Se tuerza cuando tratamos de sentarlo. Pero en un niño que tiene meningitis, el cuello está tan duro que podemos sentarlo sin que el cuello se tuerza. ¿Ya? Entonces también es un síntoma temprano. Entonces todo niño que está con fiebre, que está quejando dolor de cabeza, y peor si tiene ese vómito que le estoy mencionando, siempre hay que tocarle la nuca, ¿ya? Y tratar de doblar el cuellito. Si vemos que está duro, rígido o cuesta doblarlo, hay que sospechar de eso. Esos síntomas son los síntomas tempranos, por eso es importante reconocerlos. Cuando el niño tiene estos síntomas, todavía no hay daño cerebral, o sea, estamos a tiempo, porque cuando aparece el siguiente síntoma, ya hay daño cerebral, o sea, ya estamos atrasados. Y ese síntoma es las convulsiones. Cuando el niño ya empieza a convulsionar, ya es porque el cerebro está siendo atacado. Y lo más probable es que después de esto tenga alguna secuela. ¿Ya? Por eso es clave los otros síntomas tempranos que les decía, antes de convulsiones. Y la convulsión es el límite entre lo que estamos a tiempo y estamos tarde. ¿Ya? Ni empieza a convulsionar y ya va a empezar a aparecer lo que dice ahí, alteraciones neurológicas. Significa daño de todo tipo, parálisis, ceguera, sordera, ¿no? Dificultad para percibir las cosas, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Daño cerebral de todo tipo. Por eso es importante reconocerlo de forma temprana a la meningitis. Bien, esa sería la meningitis. ¿Alguna pregunta sobre la meningitis? Normalmente suelen preguntar bastante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que la han entendido bien. La siguiente enfermedad que frecuentemente produce el estreptococo son las neumonías. Las neumonías son producidas principalmente por un estreptococo llamado Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Claro que todos los estreptococos pueden producir neumonía,
el más frecuente. Esto tocó con neumonía. ¿Ya? La neumonía es cuando la bacteria ataca una parte del pulmón. En ese caso, el paciente como principal síntoma tiene tos productiva. Es una tos con una flema que evoluciona parecida a lo que les hablaba hace ratito. Primero es blanca, luego amarillenta, como con pus, luego amarillenta verdosa, luego se vuelve hemática, con un poco de sangre o rosadita, y luego se torna grisácea. Es como va cambiando el color en los días o va evolucionando la enfermedad. Generalmente el paciente cuando está en la fase aguda, en la más grave, es cuando está la flema amarillenta con manchas de sangrecita. ¿Ya? El siguiente síntoma es la fiebre, bueno, que en realidad va junto con la tos porque empiezan al mismo tiempo. La fiebre generalmente suele ser una fiebre intensa, de difícil control. Luego empieza a tener un dolor torácico, que ese dolor es tan intenso que el paciente incluso te suele decir que es como si le hayan pateado en el costado. Nosotros le llamamos dolor en puntada de costado. Le duele al costado. Puede ser cualquier parte del tórax, pero es muy común en la parte de abajo, aquí en las costillas. A ver, en esta partecita de acá abajo, a los lados. Puede pasar tanto en derecha como en la izquierda, pero es más frecuente en la derecha. Entonces, todo paciente que está tosiendo con fiebre se queja de que le duele acá al costado derecho, es sospecha de neumonía. ¿Ya? A veces incluso el dolor hace que el paciente se tuerza hacia el lado del pulmón enfermo, o sea, está un poco torcidito así, ¿no? Incluso uno lo ve cuando camina, torcido hacia ese lado. Eso lo hace para evitar que le duela respirar, ¿no? Entonces uno puede ver ese efecto del dolor. Luego va a empezar a aparecer la dificultad respiratoria en mayor o menor grado, dependiendo cómo evoluciona la enfermedad. Eso es en el adulto. En el adulto es más fácil reconocer todos estos síntomas, pero el problema es el niño. El niño a veces no te suele decir cómo le duele, es difícil interpretar el dolor en el niño, ¿ya? Y la tos, la fiebre puede confundirse tranquilamente con las que hemos visto hace ratito, las iras, como la faringitis, las amigdalitis, porque el niño a veces dice me duele la garganta por costumbre, o incluso puede que haya empezado con una faringitis y luego se haya vuelto una neumonía, por lo tanto hace que se confunda. Entonces, para reconocerlo en el niño, hay que ver estos otros síntomas que están viendo ahí, que nos indicaría sospecha de neumonía. Entre ellos tenemos tiraje. Ahorita voy a mostrar cómo es el tiraje. Pero es cuando se hunden la carnecita que está alrededor de las costillas, cuando trata de respirar. O sea, el niño trata de meter aire y van a ver cómo sus costillitas se marcan. Cada vez que está tratando de meter aire, las costillitas se van marcando. Esto le llamamos tiraje. El jornaje, que es escuchar la respiración. Ustedes saben muy bien que la respiración no se escucha. Ustedes no escuchan ni la de ustedes cuando respiran. Pero cuando se escucha respirar a alguien sin acercarse incluso a veces, se le llama cornaje. Entonces el niño respirando y se le escucha su respiración, vamos a llamar cornaje. Se llama así porque es parecido al resoplido que hace el toro antes de ir a cornear, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han visto un toro cuando está preparándose para ir a cornear, a nivel que él respira fuerte para que lo escuchemos, ¿no? Entonces lo mismo, por eso de ahí viene el nombre de cornaje. Y el punto más clave es este, el aumento de la frecuencia respiratoria. El niño empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. ¿Ya? Respira más rápido. ¿Ya? Y para eso está esta pequeña escalita que ustedes ven aquí para evaluar ese punto. En un niño menor de 2 meses, debemos sospechar si su respiración es mayor a 50 veces por minuto. Ya si es menor de 2 meses. Si es de 2 meses a 2 años, sospechamos si es mayor a 40 por minuto. Y en un niño mayor de 2 años, sospechamos si es mayor a 30 por minuto. ¿Ya?
Bien. Entonces, al ver una frecuencia aumentada, nosotros debemos ya sospechar de que el niño está con neumonía. Puede también el niño estar en un estado confuso, somnoliento, ya sin apetito, ya, e incluso parar más dormido que despierto. Eso se debe a que está oxigenando mal. Como tiene poco oxígeno, el niño está somnoliento. Entonces, todo niño que incluso tenga alteración de su estado de conciencia asociado a uno de estos síntomas, hay que sospechar de neumonía. ¿Ya? Por ejemplo, el niño puede que haya empezado con fiebre y tosecita y ahora está durmiendo mucho, puede que sea neumonía. Entonces, hay que siempre sospechar de eso. Entonces, esas serían las neumonías producidas por esta bacteria. ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿Preguntas? Les voy a mostrar el tiraje. Bueno, en esta fotito, si ustedes ven el niño, mírenlo como sus costillitas se le marca. ¿No? Está bien marcaditas las costillitas. Ya, a eso le llamamos tiraje. Cada vez que el niño trata de meter el aire, sus costillitas se le hunden, se le marcan. ¿Ya? Independientemente de que sea flaquito o no, por si acaso. ¿Ya? Entonces uno lo observa y ve claramente cada vez que trata de meter aire, se le hunde la carnecita sobre sus costillitas y las costillas se enmarcan. A veces incluso ese hundimiento puede incluso pasar por debajo de las costillas o arriba de las clavículas en el cuello. Entonces uno ve que todo eso se va hundiendo. Cuanto más, significa que más dificultad respiratoria tiene el niño. ¿Ya? Eso es lo que le llamamos el tiraje. ¿Ya? Y esta fotito, miren, de este niño, como de clarito se le ven las costillas. De acá, las costillas bien marcaditas. Vamos a aumentar un poquito, a ver si pueden verlo. ¿No? Miren las costillitas bien marcaditas. Entonces, eso es lo que es el tiraje. Bueno, ¿alguna pregunta? En 6 minutos se va a acabar. Así que vamos a ir terminando por hoy. Ya no me va a dar tiempo para hablar de la glomerulonefritis. Vamos a continuar mañana. De todas maneras, solo, videos de ayer ya los subí, creo. El enlace lo voy a dejar. Los estoy subiendo a YouTube para que sea fácil de que ustedes lo vean. ¿Ya? Y el enlace lo estoy dejando en Classroom. Entonces ustedes entran a Classroom, le dan y les va a mandar a YouTube y ahí pueden ver la clase por si se han perdido algo, si les cortó el internet, no sé, alguna cosa que suele pasar, lo pueden volver a ver ahí. Y si tienen alguna duda, pues preguntan, no hay ningún problema. ¿Ya? Ni bien yo me desocupo viendo los mensajes y voy respondiendo. ¿Ya? A veces tardecita, pero les respondo. Bien. ¿Por qué da la neumonía? Por esta bacteria, están viendo, ¿no? Esta bacteria ataca a una parte del pulmón y esa parte del pulmón no funciona y por eso esos síntomas. Esta bacteria es uno de los causales de la neumonía, pero no el único. Ya eso tengan claro, no es la única que produce neumonía. Hay otras bacterias que vamos a ver más adelante y también hay virus, entre los cuales está el de moda, el famoso COVID, que han escuchado hablar, ¿no? O la influenza. Que son virus que también producen neumonías. Los síntomas son los mismos que les acabo de mencionar, los mismos síntomas. Lo único que cambia es el agente. ¿Ya? En cuanto a lo que es viral o bacteriana, la bacteria suele venir con más fiebre y la flema que les he mencionado cambiando de color. En cambio, cuando es viral, la fiebre suele durar solamente los primeros 2 o 3 días, luego pasa y la flema generalmente es blanca o transparente, no llega a ser amarilla, ni verde, ni roja. Y eso nos ayudaría a diferenciar si es viral o bacteriana.
¿Ya? Pero esta bacteria que estamos viendo es el principal productor de neumonías. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, ya lo vamos a ver mañana porque esta bacteria todavía tiene varias enfermedades y todas se tratan con lo mismo. Así que no necesito dar un tratamiento para cada enfermedad porque es igual para todas las enfermedades producidas por esta bacteria. De todas maneras, como están preguntando, les puedo adelantar que es producido, pero aunque usamos la penicilina. Hola. Hola. Creo que se fue el audio. Mierda, que sos feo, Leo. No sé si me escuchan ustedes, pero creo que no tengo audio. Qué feo que sos, Leo. Sí, se me fue el audio. Bueno, se fue, creo, el audio. Okay. No sé si me están escuchando, pero